Muy buenas noches, espero tengan todos ustedes. Hoy quiero comenzar a relatarles esta historia, queriendo y esperando sea de su agrado, acompañándolos así en sus quehaceres o trabajo. Sin darle más vueltas, comencemos. Era un día lluvioso, estábamos tomando café, unos amigos y yo, hablando, salió el tema que era temporada de caza. Rápido quisimos organizar para salir. Uno de mis amigos llamado Juan dijo que podríamos usar su camioneta y otro amigo llamado Luis dijo que él tenía, bueno, digamos que herramientas para caza y así sin más poder cazar a los animales. Jairo, otro de mis amigos, dijo que él sabía de un lugar que según era visitado por varias especies de animales, pero este lugar estaba muy alejado de donde nosotros nos encontrábamos. Bueno, a este lugar le llamaban el Ojo de Agua, situado al fondo de un pequeño bosque. Le llamaban así ya que ahí había un cuerpo de agua, más bien era un nacimiento. Sin más, la idea nos gustó, así que sin más comenzamos a organizar y si era posible al día siguiente salir rumbo a este lugar. Solo había algo más. Se hablaba mucho sobre que en este lugar no solo era visitado por animales, sino que también era visitado por criaturas extrañas y que se miraban cosas que al parecer no tenían explicación. Pero como siempre, dijimos que esas solamente eran tonterías. Pues, en fin, acordamos que a la mañana siguiente saldríamos rumbo a este lugar. Y bueno, así fue. En la mañana muy temprano pasaron mis amigos por mí y hicimos algunas paradas para comprar algunos víveres y pues obviamente algunos tragos. Pues cuando íbamos de casa nos quedábamos varios días, pero esta era la primera vez que íbamos a este lugar desconocido para nosotros y decidimos prepararnos. Sí, prepararnos para todo, pues no sabríamos lo que podría pasar, o por lo menos eso pensábamos. Y bueno, así, entre risas y juegos, tomamos carretera hacia aquel lugar. Después de varias horas, llegamos a esa desviación al lado de la carretera, ese camino de terracería. Creo que ese lugar jamás lo olvidaré. Este peculiar camino estaba rodeado de pinos muy altos, que al final, hasta arriba, lo más alto, se cerraban como si fueran arcos. De día era un lugar hermoso, la verdad. Bueno, en fin, seguimos por aquel camino hasta que llegamos a un punto donde la camioneta simplemente no pudo seguir más. Ahí Jairo, quien era el único que tenía conocimiento de aquel terreno, dijo que después de ese lugar el camino sería a pie, y continuó diciendo que caminando nos faltaban tal vez unas 2 horas. Sin más, todos bajamos de la camioneta, bajamos nuestras cosas y seguimos con el camino a pie. Y bueno, seguimos tomando algunas cervezas para el camino. Por fin llegamos a aquel lugar, que debo decir que era un lugar hermoso. Al llegar, aún había un poco de luz de día, por lo que pudimos apreciar todos los detalles que contaré brevemente, pues mi intención no es alargar tanto este relato. Era una especie de pequeño lago, agua cristalina. Recuerdo que se alcanzaban a ver las piedras del fondo de lo clara que era el agua. Alrededor había árboles de frutas, como por ejemplo ciruelas, mangos, aguacates.
y efectivamente vimos a algunos animales rondando la zona. En fin, cabe aclarar que este lugar era un lugar muy bello. Nosotros cazamos de noche, así que en lo que llegaba la noche preparamos el campamento y seguimos tomando tragos, y así se nos hizo de noche. Pues, sin más, nos comenzamos a preparar para salir y dar unas vueltas. Quién sabe, tal vez tendríamos suerte con algún animal. Quiero aclarar que la noche transcurría con total normalidad hasta ese momento, pero sin duda esto cambió. Claro, si no, no estaría contando ese relato. De pronto recuerdo que aquella temperatura comenzó a descender, pero no fue algo que simplemente descendiera poco a poco, sino que de pronto se sintió un frío tan desgarrador que dolían los huesos. Una neblina muy espesa comenzó a descender sobre el agua, y esta incluso comenzó a tener una especie de corrientes, casi como si fueran olas, que venían del centro del lago hasta las orillas. Todo comenzó a ser muy extraño, por lo que mejor optamos por volver a las tiendas de campaña. Había luna llena, muy brillante. Esto no nos beneficiaba, pues esto simplemente afectaba a que los animales tuvieran mejor visión. Así que sin más decidimos retirarnos. Pero al querer marcharnos, escuchamos una voz que venía de lo más profundo de aquel lago, que parecía venía solo con el viento. De un momento a otro, el sonido del bosque se detuvo. Los que han estado en un lugar así saben que el ruido del bosque no se puede ignorar, pues dominan esos sonidos como grillos, hojas, pues el crujir de las ramas quebrándose, hasta el agua que se movía en aquellas extrañas y pequeñas olas dejó de escucharse, pues todos esos sonidos cesaron. Era un silencio tan abrumador que calaba en los oídos y hasta dolía la cabeza. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando quisimos salir de ahí, ya presos del miedo a lo que estábamos presenciando, de pronto el agua comenzó a moverse de una manera abrupta, como si un animal enorme estuviera moviéndose violentamente. Nosotros, quietos, con nuestras herramientas de caza listas para detonar, vimos con sorpresa que lo que salía del agua no era un animal, sino que era una mujer. Sí, eso que salió del agua era una mujer. Nos quedamos fríos, pues era una sorpresa encontrar a una mujer así en este lugar. La mujer era una mujer delgada, tenía rasgos como indígenas, estaba completamente sin ropa, no dijo nada, como si nosotros simplemente no estuviéramos ahí. Solo salía del agua y, ignorándonos y sin darle importancia a nuestras lámparas, solo se adentró al bosque sin decir ni hacer nada. A los pocos instantes de que se marchara, el ruido volvió, y después de varios minutos nosotros pudimos recuperar el habla, y pues así decidimos estar en el campamento. Ya estando ahí nos preguntamos que obviamente era una mujer, pero que eso era extraño, pues no había alguna explicación, pues no había nada cerca. Y pues después de varios minutos de discutir sobre qué era aquello, decidimos creer que tal vez por la zona había alguna tribu o algo así. No quisimos creer que era otra cosa. Sin más, decidimos dormir.
y así dormimos todos en una misma tienda. Ya en la mañana, más tranquilos, hablamos sobre irnos, pero después dijimos que solo nos quedaríamos una noche más y si no cazábamos nada al día siguiente, simplemente nos iríamos. Quisimos dejar de lado lo que vimos en la noche. Sin más, transcurrió el día y pues cabe aclarar que nadie entró al agua ni nadie quiso tomar alcohol, solo platicamos y comíamos unas botanas que llevábamos. Se nos fue el resto del día. Al caer la noche se dejó caer una pequeña tormenta, como una brisa que no se detenía. Comenzamos a dar vueltas por el lago, pero pues no estábamos tranquilos. Para esto eran las 11 de la noche, pero aún no habíamos visto nada, ni un solo animal. Pensamos que era por el ruido de la lluvia, por lo que decidimos subir a unos árboles y esperar desde ahí. Pues tal vez, si teníamos algo de suerte, podríamos cazar algo desde arriba en los árboles. Así se nos hizo la 1 de la mañana. Estábamos comunicándonos por unos radios, ya que uno estaba arriba de un árbol distinto y sin novedad. Solo esperamos. Después de unos 20 minutos, volvió a pasar eso mismo que sucedió la noche anterior. Solo que esta vez el agua estaba quieta, pero todo el sonido se había ido. En eso, entre la maleza de aquel bosque, se comenzaron a oír el quejido, o más bien el chillido de un cerdo, cosa que se nos hizo extraño porque no había nada cerca, por lo que pensamos que era un jabalí. Preparamos nuestras herramientas, ya listas para detonar, cuando de pronto, con sorpresa y horror, vimos que lo que salía de ese lugar era una serpiente enorme. Salió de entre la maleza con dirección al lago, pero a mitad de su cuerpo, aquella serpiente llevaba enredado lo que parecía ser un cerdo. Con terror vimos cómo la serpiente entraba al agua, llevándose con ella aquel cerdo. Después de varios minutos entró por completo. Aquel enorme animal, sin pensarlo, optamos por salir corriendo. A mitad de la noche, ahí dejamos las tiendas. Solo lo que queríamos era salir de ahí. Y así corriendo por aquel bosque, llegamos despavoridos a donde estaba la camioneta. Sin pensar, nos subimos a ella y salimos de aquel lugar. Ese camino que de día era hermoso, de noche, y agregado el miedo que llevábamos, era un lugar sacado de una escena de horror. Llegando después de varias horas a nuestro pueblo, nos quedamos en mi casa a platicar de qué era eso, y pues no supimos realmente lo que era aquello. Hablando con un viejo amigo del pueblo, nos dijo que tal vez era un guardián de ese lugar, y si eso era, no lo sé. Solo puedo decir que después de aquel día no me quedaron ganas de ir a algún lugar como aquel, pues los nervios nos duraron varios días. Alguien más nos dijo que era un nahual. Yo solo sé que el terror que aquello provocó fue de lo peor. Espero y esta historia sea de su agrado. Sin más, me despido y que tengan todos buenas noches.